Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia presenta Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Categorías Sospechosas. Este podcast, este programa en vivo que transmite desde Yus Canal Multimedia de la UNAM, la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Jaime González, soy comunicólogo de la Escuela Judicial. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Carolina Gilas. Hola Luis Jaime, un gusto enorme, muchas gracias por invitarme. Y por supuesto Nancy Correa. Muchas gracias Luis, gracias doctora por estar con nosotros. Gracias Nancy, un lujo. Bueno, pues les cuento rápidamente que Carolina Gilas, la doctora Carolina Gilas, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y es una politóloga reconocidísima, excelente, con un gran perfil, que el día de hoy nos va a hablar sobre un tema que está bien interesante, es acciones afirmativas y paridad de género. Así es un gran tema, es un tema que pues yo tengo que decir que me apasiona. Muy bien. Es cierto, es una experta, ¿verdad? Además, como ya lo dijiste, tenemos una experta, como siempre en estos programas. Como siempre en estos programas. Y para aprovechar el tiempo, ya saben, ustedes pueden hacernos preguntas a través de del canal multimedia. Nosotros se las vamos a hacer aquí a llegar a la doctora Gilas. Y para iniciar la conversación, yo empezaba preguntándome justo cuando me acordaba de que Carolina ha estudiado durante muchos años ya el tema de paridad y pensaba preguntarle, bueno, ¿qué es lo primero que yo le preguntaría? Y lo primero que se me ocurrió fue preguntarte, doctora Gilas, ¿por qué es importante pensar en acciones afirmativas y en paridad de género? Pues yo creo que la respuesta es en realidad muy sencilla, ¿no? Y creo que la respuesta es muy cercana a todos nosotros. Somos una sociedad diversa, somos una sociedad muy plural, habemos de todo, ¿no? En sentidos, pues obviamente variados, ¿no? Hay personas de distintos géneros que integran nuestra sociedad, personas con diferentes orígenes étnicos, personas con pues, diferentes capacidades, ¿no? Con cuerpos saludables, con cuerpos con diferentes desafíos, personas que han emigrado, que han regresado, que se han quedado fuera. O sea, somos, en pocas palabras, una sociedad muy plural y una representación política debe ser entonces plural, debe reflejar esa variedad en la sociedad, porque no se vale, ¿no? Que si somos una sociedad tan plural, que solamente nos representen unos pocos que sean iguales entre sí y que no representen toda la variedad, que pues, históricamente han sido puros hombres blancos, ¿no? O sea, y con pocas palabras. Claro, parecería evidente que esta pluralidad debería ser casi que una especie de sinónimo o reflejo de esta pluralidad que somos como sociedad. Sin embargo, parece ser, ya nos contarás, que esto no ha sido así, sobre todo cuando hablamos de representación y de poder político, de acceso al poder y las formas de ejercicio, etcétera, etcétera. Sí, pues no ha sido así durante la mayor parte de nuestra historia, ¿no? Sabemos que pues el poder ha sido cosa de hombres y también de unos pocos hombres. Había muchísimas barreras para todas las personas que pues no eran, ¿no? No eran varones, no eran varones pues, blancos, heterosexuales, de clase alta. Poco a poco el desarrollo de nuestras sociedades empezó a eliminar ciertas barreras. Las primeras que cayeron fueron las barreras hacia otros hombres. Entonces ya no tenías que ser solamente de clase alta, pero cuando se pedía acreditar, por ejemplo, es lo que llamamos sufragio censitario, que se requería que tú fueras de clase alta, que fueras de nobleza o que tuvieras recursos, dinero, sabías leer, cierta educación. Todo eso fue cayendo primero. Todavía no para las mujeres. Ahí en las viejas épocas, digamos, la universalización o masculinización más amplia del sufragio en los últimos, pues, último tercio del siglo XIX. Y después ya por fin llegamos las mujeres, ¿no? Que fueron otros procesos, otras demandas muy complejas, luchas desde el movimiento feminista, desde el movimiento sufragista en todos los países del mundo prácticamente para lograr reconocimiento de los derechos de las mujeres, para que pudiéramos votar. Y ahí es algo muy importante decir
decir que no era solo el voto, ¿no? O sea, el voto era una parte central, pero en realidad mujeres, antes del reconocimiento de los derechos políticos y civiles, no teníamos prácticamente ningún derecho, ¿no? O sea, no podíamos ir a la escuela, exactamente, ni heredar, ni tener custodia, ni trabajar, ni ir a la escuela, ni vivir donde quieres, ni casarte con quien querías. O sea, todo eso era controlado por los varones, ¿no? Entonces fueron procesos muy complejos, muy lentos, muy extensos, que pues por fin empezaron a darnos voto. En algunas sociedades, como por ejemplo en Estados Unidos, ese reconocimiento del voto a las mujeres pues fue a las mujeres blancas, ¿no? Y la población afroamericana tuvo que esperar hasta los años 50, 60 para el pleno reconocimiento de sus derechos, ¿no? O sea, han sido siempre procesos muy complejos. Yo tengo una duda en esto, o sea, a ver, ahorita Luis mencionaba ya el tema de paridad, y en esto hemos dicho, ya no estamos hablando ante una acción afirmativa, ¿no? Es decir, estas medidas compensatorias, sino lo que usted decía, doctora, la representación de todos los grupos y en especial de las mujeres, ¿no? Pero ¿por qué en otras sociedades no ha sido necesaria esa discusión? Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos ahí hay paridad? O sea, ¿es obligatorio este mandato de 50 y 50? No, de hecho, paridad es algo, digamos, hoy muy latino, ¿no? O sea, la idea de la paridad y la primera demanda de la paridad viene de los años 90 y de hecho viene de algunas mujeres políticas lideresas pues, en aquel momento Comunidad Europea que firman Declaración de Atenas y que dicen, oigan, eso tiene que ser igual, ¿no? Si somos en la sociedad más o menos mitad hombres, mitad mujeres, pues deberíamos estar en los cargos más o menos desde mitad hombres, mitad mujeres. En América Latina tuvimos un proceso muy interesante, muy largo, también justo desde el inicio de los 90, que primero fueron las acciones afirmativas, y llegamos a la paridad con un proceso que, si quieren, al rato, si me dan chance, entramos en algunos detalles, pero entramos en ese proceso y no necesariamente lo hay en otros lados. En Estados Unidos definitivamente no, la representación femenina es muy baja y bueno, el martes pues una noticia muy, creo que triste, ¿no? De que esa chance de que una mujer ganara la presidencia y pues no pasó otra vez, ¿no? Otra vez una mujer perdió contra él mismo, contra Donald Trump y además un hombre tan misógino, tan racista que a mí me duele en el fondo del corazón, pero bueno, algunos países de América Latina como México, como Argentina, como Costa Rica, que hablan en términos paritarios. Francia desde hace mucho tiene también legislación sobre la paridad, aunque no del mismo, digamos, nivel o fortaleza como la mexicana. Y eso es aquí lo que tengo que dejar muy claro, que son unas por otras, ¿no? Porque tenemos la paridad, que es obligatoria para las postulaciones, para la integración de los espacios de poder, pero no somos una sociedad igual. O sea, creo que no nos podemos engañar en ese sentido. La distancia entre lo que hemos logrado en la política y lo que tenemos de a diario las mujeres, ¿no? Sí. En el trabajo, en la familia, en la escuela, en la calle, ¿no? Son distancias enormes. Hay países, como por ejemplo los países nórdicos, que tuvieron una ruta muy distinta, ¿no? Que fueron construyendo sociedades más igualitarias y a raíz de esa igualdad empezaron a llegar más mujeres a los espacios. Pero no por medidas tan intensas como la nuestra. Exactamente. Y nosotros estamos al revés, ¿no? Apostamos muchísimo por una construcción normativa en la política, pero pues francamente estamos descuidando casi por completo todo el demás. O sea, las demás condiciones. O sea, esto de la paridad va aparejado también con generar igualdad real. Pues o sea, no solo en ley. Sería la idea, ¿no? Sería la idea, sería lo que ojalá algún día logremos construir. Ahora, también para poner en contexto histórico a quien nos esté escuchando, que son muchos estudiantes, habría que de pronto, sobre todo en lugares como estos foros de Facebook y otros tantos en redes sociales, a muchas personas es común que ocurra que, no, pero ¿por qué? Por ser mujer, simplemente se le da un espacio, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que se nos olvida, ahorita estamos hablando de paridad, pero se nos olvida un contexto histórico. Entonces, Carolina, si nos puedes ayudar a tener este contexto histórico de por qué, pareciera que es un tema que las mujeres, no, es que las mujeres se quieren imponer, etcétera, etcétera. Pero hay un contexto histórico donde justamente, tú ya lo dices, en nuestra sociedad actual es una sociedad desigual. Claro. Pero además históricamente
yo creo que es importante que quien nos escuche tenga esto claro. O sea, Sí, el tenemos que contexto. ver la perspectiva en la que Carolina nos decía ahorita, bueno, la pelea por el sufragio, que fue una de las primeras luchas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que, aunque en los países latinos es un fenómeno reciente, es una cosa que también ha ido escalando, ¿no? Que no llegó de Así es. pronto y que ya está todo listo. Ha sido en realidad una lucha Muy larga. muy larga, ¿no? O sea, Sin es un duda. proceso larguísimo en el que estamos cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de acciones afirmativas. No es que de pronto ya todo el mundo llegó desde la política a abrirse y querer regalar. A ver, no, por ahí no vamos, porque, Puede a ver, ser estos a mí, espacios. francamente, y además a estas alturas, ¿no? Porque llevamos con estos temas ya décadas, no solo años, sino décadas, o sea, que estén todavía diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué las mujeres tienen que llegar? ¿Y por qué les vamos a regalar? Pues perdón, toda la vida les han regalado todos esos espacios a los hombres, no necesariamente preparados. Claro, Porque además no se lo cuestionan los no hombres. es que... ¿no? Claro, Ni- es que ni les justo es el- cuestionamos de la misma manera a los hombres, ¿no? Claro, Y por eso es no importante, hemos decía, ver el tenido- contexto histórico. O sea, estamos tan acostumbrados a una forma en la que un grupo privilegiado de la sociedad accedió al poder, y ahora que las mujeres tienen nuevos espacios, que tenemos normas que lo Sí, permiten, claro. todavía seguimos teniendo esos debates, Carolina. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ya deberíamos empezar a tener otros debates, francamente, ¿no? ¿Hacia dónde creo que es el deberíamos ir? debate sobre por qué deben de llegar o cómo llegan. A ver, las mujeres somos personas. Eso es una verdad, ¿no? Es lo que dijo Hillary Clinton en Beijing, en la conferencia de la ONU sobre las mujeres en 95, ¿no? Cuando dijo, derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. O sea, ¿qué más claro se los pongamos, no? Somos personas, somos parte de esta sociedad y por eso simplemente debemos tener el mismo derecho de incidir en la vida de esta sociedad, en el destino de esta sociedad. Y tenemos derecho de ser tan competentes o tan incompetentes como los hombres. ¿no? Claro. Que es otro debate que debíamos tener sobre nuestra clase política, sobre nuestras élites, pero eso es parejo, eso no es un debate de género, de que las mujeres no son preparadas y los hombres sí, que de hecho con frecuencia es al contrario, las mujeres suelen estar mucho mejor preparadas cuando llegan a las candidaturas que los hombres. Pues comparen ahora a Kamala Harris con Donald Trump. No, nada que ver, dejando de lado cuestiones, posicionamientos políticos, digamos, ¿no? O cuestiones identitarias. O sea, si comparan las trayectorias de esas dos personas, pues ella evidentemente era mucho más preparada para desempeñar esta función que él, ¿no? Entonces, creo que esos debates, de verdad, creo que tendríamos que ya empezar a superarlos y empezar a hablar de otras cosas. Y justo teníamos que estar hablando de cómo lograr que esto que avanzamos en la política, de tener un congreso paritario, de en México tener ya una primera mujer en la presidencia, de tener cada vez más gobernadoras, ¿qué hacemos para que esto permee a otros espacios? ¿Cómo logramos gabinetes paritarios? Porque el federal es paritario, pero los estatales no. En los estados son muy escasos los gabinetes paritarios. Las mujeres siguen sin llegar a las presidencias municipales en el país. Eso es lo que tenemos que estar mirando. Y lo que todavía más tenemos que estar mirando, me parece, es cómo lograr que estos avances ahora sí permeen a toda la sociedad y generen una sociedad, condiciones de vida mucho más igualitarias para todas, todos y todes. Claro, porque no esos es son los posible, beneficios, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo es posible que tengamos la paridad en el poder, pero los niveles de violencia que sufrimos las mujeres en nuestro país cotidianamente, en todos los ámbitos, los feminicidios, sean del nivel que están? ¿Cómo es posible que se está asesinando una decena de mujeres cada día en este país? Es brutal. Es brutal. Y ese contraste justo entre el avance político y lo que está pasando detrás, pues, de las libertades, puede ser así. de las libertades de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pero no solo, como dices tú, en el ámbito político, sino todo. ¿no? Carolina, ¿es posible que a medida que las mujeres sean más, digamos, estén más visibles en ciertos espacios de poder, fenómenos como el de la violencia de diferentes tipos contra las mujeres se pueda exacerbar? Es lo que... Es una de las interpretaciones de lo que está ocurriendo, porque en efecto en México y en muchos otros países, especialmente de la región, hay muchos casos de violencia política, ¿no? O sea, de violencia que hablamos que hay en la calle, que hay en la familia, en la escuela y demás, también la hay en la política. Y son datos tremendos que te muestran que esas mujeres de élite, a fin de cuentas, ¿no? Que si tú llegas a ser legisladora, senadora o diputada o integras el gabinete, pues estás
es parte ya de una élite política, y esas mujeres sufren violencias horribles, y no solamente al interior de los partidos o cuando buscan sus candidaturas o cuando hacen campañas, pero también cuando ya están en los cargos. Hace algunos años una organización que se llama Unión Interparlamentaria, que pues conjuga todos los congresos legislativos de todo el mundo, hicieron un estudio preguntando a las legisladoras nacionales, realmente las de élite de cada país, ¿qué tanto sufren violencia? Y los datos son de espanto. O sea, más de 80% ha dicho que ha sufrido violencia psicológica, más de 45% han dicho que han sufrido amenazas de agresiones sexuales o de agresiones físicas, de muerte, más de 60% han dicho que han sido humilladas en público. O sea, son datos que te preguntas, Claro. ¿cómo es posible que esas mujeres ejerzan su mandato libremente? A pesar de todos cuando esos están obstáculos. enfrentando esa violencia, que pues parece que hay hombres que sienten que las mujeres le estamos quitando algo, ¿no? Del poder que antes tenían, cuando tenían todo el poder, y que ahora pues la expectativa es que lo compartan. Claro. Por eso la violencia. Por eso ¿Verdad? es una de las explicaciones que... Bueno, esa violencia, lo que brevemente, siempre ha estado ahí. O sea, también eso hay que tenerlo claro. O sea, las mujeres cuando empezaron a luchar por el sufragio, las primeras que han llegado a los partidos, a los legislativos, cuando eran muy poquitas, también sufrían esa violencia. Pero no era tan visible, era muy normalizada, era ese famoso costo de hacer la política, ¿no? Decías, bueno, pues me maltratan, es que así es esto, ¿no? De ese mundo de hombres hay que aguantar, hay que pechugar, hay que, ¿no? Seguir como si nada, tratando de hacer algo. Hoy, pues, ya no es así. Bueno, hay mucha violencia que es invisible, que las mujeres no denuncian, porque los costos de denunciar la violencia política son tremendos, políticamente o con otra violencia todavía más fuerte. Pero también estamos buscando como sociedad, creo que ir construyendo mecanismos para la denuncia, para hablar de esto, para que las mujeres se sientan más seguras, pues evidenciando esos patrones de violencia, los estamos estudiando, los estamos nombrando, que también eso es algo muy importante. Lo que no nombras, pues no existe, y antes no se lo llamaba violencia. Pero entonces, en materia regulatoria, digamos, nuestro marco jurídico ya es fuerte. O sea, ¿tú consideras que en eso ya no hay que hacer más ajustes? Yo creo que en diseño normativo ya no veo muchas posibilidades de esa. Seguramente si nos ponemos creativos siempre podemos echarle algo, haber ¿no? más. Pero tú sientes que ahí ya no está el reto. No, creo que no. A ver, tenemos el marco normativo de la paridad más fuerte del mundo. O sea, Es eso que de yo también paridad creo en eso. todo, de la paridad en la integración de los órganos, eso no lo tiene nadie más. Eso ¿Verdad? solo tenemos Es algo nosotros. mexicano. Es algo mexicano, es nuestra aportación, ¿no? a esa lucha por la igualdad. Creo que los retos están en la implementación efectiva, ¿no? Porque, a ver, para los municipios que comentamos hace rato, en estas elecciones 2024, otra vez, no logramos ni siquiera el 30% de alcaldesas. Estamos en 29, ahí con algún cachito, ¿no? De 0.4, 0.6. Es muy bajo. Y las normas para la paridad en municipios son prácticamente idénticos que en mayoría de los estados que las normas para la paridad en el legislativo. Y los legislativos estatales, en su mayoría, tienen paridad o hasta más allá. ¿Y por qué no los municipios? O sea, eso nos muestra que hay otras cosas que están operando allá, ¿no? Que no estamos o implementando de manera efectiva esas reglas de la paridad, o que hay resistencias adicionales muy fuertes que las mujeres se enfrenten justo en lo local. Uno pensaría que hace es que más desistan, arriba, ¿no? que ni siquiera se postulen. También, pero hoy tienen que postular. No hay manera Bueno, hoy de tienen no que hacerlo, postulen, tienes ¿no? razón, O sea, hoy los tienen partidos que hacerlo. Tienen que postular, pero Sí. también cuestión es dónde las postulan, ¿no? Y Claro. casi siempre las postulan donde no van a ganar. Bueno, cuando estás hablando, porque no es la primera vez que lo mencionas, en esta implementación efectiva de las medidas de paridad, ¿en qué estás pensando exactamente? En que los partidos políticos cumplen con la ley, ¿no? Y con la Constitución. Es decir, si tienen que postular la mitad, es la mitad. Obviamente, en las casas propietarias, la ley ya les dice que deben tener fórmulas completas, que quiere decir, por ejemplo, en cargos legislativos, que candidatura propietaria y suplente, donde son las mujeres, tienen que ser del mismo género. Tenemos normas adicionales que sean como las normas ya, algunas legisladas, algunas todavía implementadas por los autores electorales, que dicen las listas, como quiénes encabezan las listas, ¿no? Para en caso de los partidos, por ejemplo, que ingresan 1 o 2 escaños,
para que haya oportunidad de que llegue la mujer. Entonces tenemos que encabezar las listas con mujeres. Bueno, si tenemos, por ejemplo, para el Congreso Federal 5 listas de candidaturas, no son 5, pero lo que nos dice las normas es 3-2. Siendo una elección, tienes 3 hombres que encabezan y 2 mujeres. A la siguiente elección debes poner 3 mujeres y 2 hombres que encabecen. Ese tipo de mecanismos que funcionen, ¿no? Okay. En los estados, y también en las elecciones legislativas, pero por principio de mayoría relativa, que es cuando escogemos de manera directa en los distritos a nuestros representantes, una de las reglas que fueron fundamentales para que la cosa avanzara es la regla de distritos no perdedores, ¿no? Lo que nos dice la ley, que un partido político no puede postular a todas las mujeres en estos espacios donde va a perder, donde sabe que va a perder. Todos los partidos tienen como sus distritos fuertes o municipios donde dicen, esto lo ganamos. Tienen algunos que dicen, chance, si hacemos una buena campaña, ponemos una buena candidatura, aquí chance la podemos medio pelear, ¿no? Okay. Y tienen algunos otros que dicen, no, pues aquí no hay forma, ¿no? O sea, aquí no hay que estar, hay que participar porque pues, la RP, porque algún espacio, pero ganar, pues es difícil que lo ganemos. Entonces, lo que tradicionalmente, históricamente hacían los partidos, es ahí donde mandaban a todas las mujeres, ¿no? Donde sabían que no había forma de ganar. La ley les obliga a ir arriba, pero todavía luego hay discusiones, los partidos se resisten, ¿no? Ahora, la última elección, seguramente se acuerdan ustedes que están tan metidos en el tema electoral, a finales de 23 todavía, cuando más o menos estaba arrancando el proceso y cuando el INE puso en la mesa la paridad, cómo se va a implementar la paridad en las elecciones de gubernaturas, todos los partidos políticos otra vez de que por qué, de que no quieren, de que eso no es justo, de que es difícil, de que por qué se les obliga. Oye, señores, ¿se obligaron solitos en la Constitución cuando pusieron paridad en todo? ¿Estaría bien que nos obligaran a únicamente poder votar por una mujer? No, es que en realidad no te obligan únicamente a votar por una mujer, porque eso sí, no se dice que en este estado todos los partidos postulan mujeres. Pero, por ejemplo, entonces, para la presidencia de la República. A ver, pero la regla hasta el momento es, tu partido decides a quiénes postulas, dónde, pero tienes que postular cierta proporción de hombres y cierta proporción de mujeres. Entonces tú ya viendo en dónde tienes candidatas o candidatos más fuertes, ¿no? Por perfiles políticos, pues ya decides. Claro. Pero distribuirlo de manera equitativa y distribuirlo también, otra vez, no poniendo a las mujeres solo donde vas a perder, ¿no? La presidencia, que es un cargo unipersonal, igual que gubernaturas técnicamente, es bastante compleja, por supuesto, de regular, ¿no? De decir, postulen, ¿no? Todos una mujer. En la última elección tuvimos eso, fue una elección histórica para México, pero para el mundo, porque para que 2 mujeres se disputen la presidencia, pues eso no es frecuente en ningún lugar del mundo todavía, lamentablemente, ojalá pronto más, ¿no? Ahí vamos. Pero eso obedeció no tanto a la paridad, sino a cierta coyuntura política, ¿no? Porque era bastante probable que en el caso del oficialismo la candidata iba a ser pues, la doctora Claudia Sheinbaum, y pues yo creo que la oposición del bloque opositor lo que estaba calculando es, pues a ver, nosotros tenemos que poner a una mujer, porque si ponemos a una mujer ganamos en 2 sentidos. O sea, si ellos, oficialismo, ponen a una mujer y nosotros a un hombre, la tenemos difícil porque el argumento de podemos elegir a una primera mujer puede movilizar mucho voto femenino y no solo voto femenino. Entonces necesitamos también neutralizar, ¿no? Poner a una mujer para decir cualquiera de las dos va a ser la primera mujer. Pero también en la lógica, yo creo que de la oposición, del bloque opositor, si ellos, oficialismo, termina poniendo un hombre y nosotros ponemos una mujer, pues también ganamos, porque ahí es donde nosotros podemos salir con ese argumento de nuestra podría ser la primera mujer. Entonces, es más una estrategia. Fue una estrategia política justo, pero que derivaba, digamos, de la coyuntura, ¿no? De que la figura de Claudia Sheinbaum era tan fuerte y que pues todo pintaba de que ella iba con toda la probabilidad de lograr a esa candidatura por Morena y su coalición, y esa fue la respuesta de la oposición, ¿no? Pero no fue una implementación de una regla, nadie les dijo, ustedes ahora ¿y eso lo ves bien o consideras que sí debería ser bajo reglas? Creo que es difícil para la presidencia, ¿no? Porque es cada 6 años, es un solo cargo y todo. Quizá podríamos pensar en una especie también de ciclo histórico, ¿no? O sea, que si postulas una vez mujer, a la siguiente puedes postular un hombre, pero creo que eso ameritaría una discusión muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Porque no necesariamente también lo que nos dice
pues, la política comparada, ¿no? El hecho que ha llegado una mujer no quiere decir que va a ser tan fácil llegar para las siguientes, ¿no? Entonces, una golondrina o sea, no puede hace ser verano, coyuntura. ¿no? Carolina, en este marco que nos contabas de que somos una sociedad desigual, Profundamente, sí. no hay formas efectivas en realidad del ejercicio del el ejemplo que poníamos de los municipios. Pero ahora tenemos una presidenta en México. ¿Esto correcto. puede generar condiciones favorables para que otras mujeres accedan al poder? Sí y no. ¿No? Es una respuesta compleja y depende de muchos factores. En principio, sí. En principio, lo que observamos y lo que describe siempre la literatura es ese efecto simbólico muy importante de que llegue una mujer a ese espacio, como que rompe ese famoso techo de cristal, de concreto, dicen otros, ¿no? Ha sido más concreto que cristal. Claro. No fue tan fácil romperlo. Eso hace que, y eso aplica, digamos, también en otros espacios, ¿no? Que las mujeres lleguen de manera numerosa a las gubernaturas, a los congresos y demás, es mostrar a otras mujeres, a mujeres jóvenes, a las niñas, que ese puede ser su futuro, que ese es un trabajo al que pueden aspirar, ¿no? A mí en eso me encanta una anécdota que contaba en su momento, pues ya fallecida Madeleine Albright, que fue primera en muchas cosas, fue la primera embajadora de Estados Unidos ante la ONU, después primera secretaria de Estado, una mujer con una historia de vida extraordinaria, migrante además, muy, muy interesante. Ella fue la primera secretaria de Estado, que es como secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? en Estados Unidos. Fue con Clinton en los 90. Pero después de ella llegó con Condoleezza Rice, que fue la primera mujer afroamericana, ¿no? Y después de Hillary Clinton. Entonces contaba que su nietecita, de unos 5 o 6 años, cuando le preguntaban, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Decía, yo quiero ser secretaria de Estado. Oye, ¿pero por qué? Pues porque es ese trabajo de mujeres. Oh, okay. Sí, porque lo hizo su abuela, después lo hizo otra mujer, entonces ya la niña vio, eso es algo que hacen las mujeres. Sí, las mujeres no solo pueden ser maestras de kinder, ¿no? Pero también pueden ser, en el mundo en el que vivimos, otras cosas, ¿no? Entonces eso es muy fuerte, ese impacto, y también es muy cierto, en México lo vemos en algunos otros países de América Latina, que las mujeres que llegan generan mejores condiciones para que lleguen más mujeres. Porque la evolución en México de cuotas después de la paridad obedeció en parte a eso, ¿no? Esas coaliciones de mujeres en la política que promovían reformas, las mujeres en sociedad civil, en movimiento feminista, en movimiento amplio de mujeres que estaban vigilando a los partidos políticos, que estaban vigilando a las autoridades, que estaban proponiendo reformas, y las autoridades electorales como el tribunal, ¿no? Que hoy nos da este espacio, como el INE, antes IFE, que también buscaban favorecer y mejorar las medidas de acciones afirmativas. Pero también hay otra cara de esta moneda, que también luego la hemos llegado a ver. Si la mujer que llega no lo hace bien o suficientemente bien, y ese suficientemente bien suele significar 10 veces mejor que todos los hombres que han estado antes, sí, porque tenemos ese doble estándar, el estándar y es esa elevado, enorme, pues luego salen voces que dicen, pues ya ven, ¿y para qué queremos las mujeres allá? Si no lo hacen bien, si no representan a las mujeres, si no han resuelto todos los problemas, si no somos hoy todavía más iguales, y ya lleva un mes en el cargo, ¿y cuándo vamos a ver la igualdad reflejada, no? Claro. Hay casi esas expectativas muy irreales, mucho mayores de las que hay sobre los hombres en el poder, y eso pues puede tener ese efecto de castigo hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo siempre creo que tenemos que ser como muy cuidadosos, tratar de estar, bueno, no es que bajemos las expectativas y no tengamos expectativas sobre las mujeres, pero que sean más realistas, ¿no? O sea, que entiendan que las dinámicas en las que operan pues, siguen siendo dinámicas machistas, también que entendamos que las mujeres que llegan no necesariamente son feministas, entonces también sus agendas a veces son más progres, a veces no son tan progres, ¿no? Hay de todo. Hay muchos fenómenos allá. Y creo que, otra vez, las mujeres no tienen que tener un extraordinario desempeño para justificar que deben estar en el poder. Deben estar en el poder porque somos parte de la sociedad, porque somos personas, porque vivimos aquí, formamos parte de esa comunidad. No se requiere ninguna otra razón, ninguna otra justificación, ningún extra. Claro. No hay ese extra en los hombres. También el ámbito de la política, ¿no crees que es en sí mismo de naturaleza masculina? O sea, en estos roles que asignamos. Porque pienso, por ejemplo, las mujeres embarazadas o que lactan. Entonces, hay medidas especiales para ellas. No, pues va a lactar, entonces
pues hay que darle un horario especial, quizá hay que darle vacaciones, o sea, periodo de descanso. Entonces, eso nos resta también para que nos vean como en esos cargos. Los estereotipos hacen que van justo alrededor de todo eso, ¿no? De la reproducción femenina, de lo que implica, de las cargas y demás. Sí hacen que partes de la sociedad consideren que quizá las mujeres no están tan preparadas o no tienen, ¿no?, lo que se necesita, o que no en ciertos momentos, como no en la época reproductiva. Pero creo que también estamos rompiendo con esos estereotipos. Recuerden ustedes a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, claro. que además estuvo embarazada cuando ejercía el cargo, tuvo a su bebé cuando estuvo en el cargo, la llevaba hasta los viajes internacionales. Había fotos maravillosas cuando una de las asambleas de la ONU estaba justo dando pecho a su bebecita. Yo creo que las mujeres tenemos que estar ahí también para que la gente vea eso y diga... Y naturalizarlo, no, ¿no? O sea, no tienes que ser esa mujer fuerte, dura, puedes ser ¿no? mujer que tú quieras. Sí, ¿no? pero también... Y además, pues maternidad tampoco es que sea una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, sí requiere mucho carácter. Yo creo que sí requiere mucha fortaleza ser mamá de alguien, ¿no? Y también en ese sentido, creo que otra cosa que tenemos que hacer, además de normalizar eso, normalizarlo, que las mujeres lleguen, pues es función como cualquier otra, y no se te borra el cerebro cuando estás embarazada ni cuando lactas, ¿no? O sea, les prometo que no me ha pasado, mis facultades mentales estuvieron intactas, ¿no? Escribí la tesis de doctorado embarazada, así que se puede. Pero también creo que tenemos que empezar a hablar de que todo lo que tiene que ver con los cuidados no es solo de mujeres. ¿Eso se beneficia a los hombres también? No, y los hombres tienen responsabilidad allá, los hijos, o sea, todavía no también llegamos a desarrollar partogénesis, todavía los hombres los seguimos necesitando para la reproducción de la especie humana. Entonces, creo que hay que reconocer eso, ¿no? Los hijos, hijas, hijes son responsabilidad de ambos lados, y todo tipo de tareas de cuidado los pueden desempeñar de manera absolutamente perfecta los varones, igual de bien que las mujeres. Y también se los tengo comprobado porque yo, bueno, lo que no dijo Luis Jaime hace rato, que yo sí trabajé en el Tribunal Electoral, justo en esta escuela judicial que se llamaba en aquellos viejos tiempos, y eso que no soy tan grande, pero se llamaba Centro de Capacitación Judicial Electoral. Sí, Carolina fue profesora del Centro de Capacitación. Así es, y viajé, y viajaba todo el tiempo, y tenía un bebé chiquito, un bebé de meses, de pocos años en casa, y sobrevivió a cargo de su papá, ¿no? A cargo del papá. Se puede, claro, con tantitas ganas, ¿no? Y de construcciones de los roles de género, de verdad se puede. Sí, claro, hay que quitarnos estereotipos, tú lo decías, es muy claro, es muy simple, ¿no? Esta idea de que el varón no es el cuidador de los hijos, o no es el cuidador simplemente. En general, ¿no? Ya. Claro, para ir hacia el final de esta conversación que ha estado tan interesante, a mí lo que se me ocurre preguntarte un poquito para profundizar en ello, salvo que tú tengas algún tema que quisieras desarrollar, es, bueno, habiendo reconocido todas estas dificultades que todavía existen en el mundo y en México en particular, con este marco normativo tan favorable que tenemos, ¿cuál sigue siendo nuestro principal obstáculo para ti? Para que las mujeres sigan avanzando y sigamos en la política. Ajá. Yo creo que la violencia, definitivamente la violencia, porque obstaculiza muchísimo. El último proceso hemos visto muchas mujeres que han renunciado a sus candidaturas, justo en contextos de violencia generalizada, de violencia de género. Vemos mujeres que se la piensan dos veces pagar este costo, ¿no? Que además con frecuencia cuando se pretende violentar a las mujeres se violentan a las personas alrededor, a los hijas, hijos, hijes, ¿no? A los familiares, colaboradores, y creo que también como la responsabilidad por exponer a alguien a ese tipo de peligros es algo que a muchas mujeres pues les hace pensar 2 o 3 veces antes de dar ese paso. Y lo que decíamos hace rato, como esa violencia no acaba cuando llegan a los cargos, creo que también realmente obstaculiza la forma en la que las mujeres ejercen el poder, o su capacidad, o la autonomía con la que pueden hacerlo. Entonces creo que no solo les dificulta todavía llegar en gran medida, pero también les dificulta pues, realizar las agendas con las que llegan, representar los grupos que quieren representar, sean esas mujeres, sean otras, ¿no? Otros grupos sociales. Todo eso creo que se ve todavía muy afectado, y creo que tenemos que acabar en general con la violencia hacia las mujeres, o violencia de género en nuestra sociedad. Porque también en ese sentido, lo que vemos en la política
no es que sea separado, que la podemos separar de las violencias que se viven en otros ámbitos, ¿no? O sea, todos expresan esas mismas estructuras, lo que llamamos violencia estructural, que justamente coloca a las mujeres como inferiores a los hombres en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Entonces, no hay manera que sanemos la política y que la violencia permee o siga en otros ámbitos, ¿no? O sea, eso es como una tarea muy compleja, tiene que ser visto de manera holística, pero creo que violencia es el problema más importante en este momento, y de ahí seguiría a muchos otros que tienen que ver pues, justo con cuidados, que comentábamos hace rato, que tienen que ver con acceso al trabajo, ¿no? Con salarios y muchos otros elementos que también en alguna medida afectan quienes pueden participar políticamente. Okay. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya casi? Ya tenemos que ir cerrando justamente, Nancy. Aprietan el botón y de esos temas. Sí, pues a ver, yo creo que bien lo dices, o sea, México ya ha avanzado en un tema regulatorio, ¿no? Y además adicional con las sentencias del Tribunal Electoral que han como reforzado todo esto. Sí. Aún sigue siendo cuestionado por los hombres. También ese es un problema, ¿no? También. Bueno, hay quienes dirán que es parte justo de esas estructuras de violencia, ¿no? Pero ¿cómo lograr entender que esto les beneficia también a ellos, ¿no? O sea, el tema es que ellos comprendan también que ganamos todos. Yo estoy convencida, porque también creo que el patriarcado justamente no les permite a los hombres ser quienes quieren realmente ser. O sea, el patriarcado, así como limita a las mujeres, también les impone una sola manera válida de ejercer, de realizar la masculinidad a los hombres. Yo creo que la idea es que seamos todas las personas más libres, más autónomas, que vivamos como queremos vivir. Yo creo que de eso se trata la democracia, ¿no? Es un régimen, es una construcción política social, que eso es lo que tendría que tener el centro y permitirnos. Entonces, creo que sí, la igualdad de género beneficia a todo el mundo, a ellas, a ellos, a ellas, ¿no? A toda nuestra sociedad. Y pues creo que hay que hablar de eso, ¿no? Creo que estar como haciendo esa educación que tendría que ir, obviamente, creo que muy regulada, impulsada por el Estado desde guarderías, kinder, preescolar, ¿no? Y todo. Y no me refiero solamente a que hay que dar charlas de que somos iguales, sino de cómo enseñamos y de qué enseñamos y desde dónde enseñamos, que también son retos que nos enfrentamos a la universidad, sobre cómo desgenerizar, ¿no? Despatriarcalizar la manera de ejercicio de docencia, y pues estos espacios como el que estamos, que tan generosamente abrieron, también sirven para eso, ¿no? Para que hablemos, para que cuestionemos, y si tenemos dudas si algo está bien o está mal, si algo es igualitario o no, piénsenlo al revés. Cambien los géneros de las personas, y si les va a parecer que todo sigue funcionando muy bien, quiere decir que estamos decente, pero si van a decir, eso está muy raro que una mujer le haría eso a un hombre, quiere decir que ahí estamos en zona roja, ¿no? Eso, cambiando los géneros, ¿no? En lo que se dice de uno, no se cuestiona de otro. Así es, volteen los roles, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta rapidísimo que las cosas empiezan a sonar raro, y cuando empiezan a sonar raro, sí que les comparto un video para que si pueden publicarlo en redes, a quienes nos escuchan, que es un corto francés que se llama La mayoría oprimida, y que justo hace eso, hace un ejercicio, es un corto sobre violencia de género específicamente, donde ellos se comportan como hoy ellas, tradicionalmente ellas, y ellas como hoy tradicionalmente ellos, ¿no? Que creo que resulta muy ilustrativo de ese tipo de procesos. Lo pongamos en imágenes, en pedagógico. Y para que nos vayamos deconstruyendo todos, ¿no? Todos, que estemos teniendo esa reflexión personal sobre dónde estamos colocados y cómo es nuestro comportamiento. Pues perfecto. Yo creo que ya, ¿verdad? Para no cansar también aquí a nuestra invitada, que vaya, o sea, con ella nos podríamos seguir horas, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Caro, no sé si por eso es algo por hecho. No sé si hay alguna última idea, cuestión, un asunto que a ti te gustaría dejar. Creo que ha sido muy claro todo lo que nos has expuesto, pero si hay algo que a ti te gustaría puntualizar, por favor, ahora es el momento. Pues yo creo que con ese mensaje de que necesitamos una coalición muy amplia, ¿no? Que la construcción de la igualdad en la sociedad es tarea de todo mundo, de las autoridades como el tribunal, que como decías Nancy, en efecto hay muchísimas sentencias muy importantes que han permitido avanzar las cuotas o la paridad, de las jueces, de juzgadores, ¿no? Personas juzgadoras para cuidar esos derechos
derechos justamente, de los movimientos sociales, de la academia, de los medios de comunicación, pero también simplemente de cada uno de nosotros. O sea, si queremos una sociedad igual, tenemos que empezar a actuar tratando a todas las demás personas como quisiéramos que nos trataran, ¿no? O sea, en Exactamente. igualdad y con respeto. Es tan sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tratar a los Parece- demás? Como quiero que los demás Como me quiero traten que a me mí. traten. De verdad quisiera que me trataran con violencia. Con desprecio, Con desprecio. ¿no? Desde los estereotipos. Desde cualquier manera, ¿no? O sea, creo que es muy simple el ejercicio. Cada vez que voy a tratar a alguien del modo que sea, preguntarme si yo quiero ser así. Sí, exacto, sí. Yo recibiría eso. Yo lo recibiría bien. Creo que eso es un ejercicio de conciencia que podemos hacer muy sencillo todos, y creo que mejora bien. el mundo. Seguro gracias, sí. doctora. Bueno, pues Así aquí que- está el reto que nos lanza Carolina, que es exactamente un ejercicio de conciencia bastante sencillo que nos puede ayudar a construir una sociedad, pues, puedo utilizar esta palabra, más armónica. Más armónica. Y en realidad más igualitaria, que es lo que quería decir. Y paridad va, y al patriarcado lo vamos a tumbar. Va Sí, que va. Va que va. Va que va. Bueno, pues doctora. a la doctora Carolina Gilas, muchísimas gracias por su participación en este Gracias. capítulo de Categorías Gracias, doctora. Sospechosas. Gracias a Gracias por ustedes. participar. Ojalá que te tengamos acá en la siguiente temporada otra vez. Con mucho gusto siempre. Va a ser un honor, por supuesto. Nancy, no sé si hay Gracias, algo que Luis. quieras No, agregar. nada. Bueno, pues yo Gracias, quiero gracias, simplemente gracias. agradecerle a todas, todos ustedes por la atención que nos han prestado. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que conversáramos con alguna invitada, invitado, invitade, por favor háganlo llegar a través de nuestras redes sociales. Gracias por su atención, gracias a IUS Canal Multimedia, gracias a la Escuela Judicial por hacer posible este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.